Indiscutiblemente, Freddy Aguasviva, periodista de la República Dominicana, que ha mantenido una coherencia sobre lo que piensa, sobre lo que dice, y con él vamos a estar conversando. Placer de Gracias, tenerte, gracias. hermano. Un honor para Yo he mí, dicho, Marco. el honor es para Y mí. gracias por los comentarios, me hacía sonrojar, ¿verdad? El honor es para mí, hermano, y yo quiero que conversemos, porque, repito, yo creo que es un atrevimiento de mi parte tener que hacer una entrevista. Entonces, lo que queda es que conversemos. Tú has tirado un bucapié, una especie de misil, que yo honestamente me he quedado sorprendido. No de lo que lo dijiste tú, sino de que cosas como esa, que uno sabe tras bastidores que se cuecen, estén pasando en la República Dominicana. Tú has dado datos devastadores, contundentes, que hacen todavía más creíble, aparte de tu trayectoria, lo que tú has expresado. No, a grandes rasgos, para después entrar en los detalles, ¿qué fue lo que pasó? Mira, te agradezco la oportunidad de conversar con tu público, que sé que es mucho, eres vehemente y te parece mucho a mí radical. Cuando crees algo, echas el pleito independientemente de las consecuencias. Entonces, o yo me parezco mucho a ti, una frescura. Pero fíjate que yo soy el único dominicano que se atrevió en pleno gobierno de Leonel Fernández a someter a varios ministros de Leonel Fernández. Yo tenía a Víctor Díaz Rúa sometido y a Freddy Pérez y a Rogelio Oruña por el fraude de las licencias, que se están robando cientos de millones al año a través del sistema de licencia. Entonces sometí a la justicia a Freddy Pérez, Víctor Díaz Rúa, Julio Curi, Rogelio Oruña, todo ese grupo lo sometí a la justicia por desfalco al Estado Dominicano. Entonces, en el gobierno no hubo ninguna acción, aunque hice un querellamiento directo, me constituí en parte civil. Bueno, no he tenido todavía ningún resultado, pero ahora lo que ha pasado con el tema del asfalto, yo lo califico como una de las grandes estafas al Estado Dominicano, a partir de un contubernio que se crea entre el ministro de Obras Públicas y empresas privadas. Entonces se hace una especie de asociación de malhechores para un concierto de voluntades para atentar contra el Estado en términos de su erario. Y esto yo lo he venido denunciando a través de los tribunales. Tengo más de un año, o casi un año, desde el 12 de febrero, empecé los querellamientos. Empecé, por ejemplo, por la nulidad de pedir la impugnación de los contratos en obras públicas por ser ilegales, y entonces empecé un proceso de impugnación, luego acudí a la Contraloría, a las compras y contrataciones, he ido a todos los estamentos, deposité primero un expediente, una querella en el DPCA, en el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, antiguo de PRECO. Tampoco han hecho nada. Fui al Procurador General de la República y le deposité un expediente al Procurador General. Estamos hablando de este procurador. Sí, de Domínguez Brito. Y entonces he estado haciendo acciones legales, pero nadie responde. O sea, no ha habido una sola reacción. He embargado las cuentas de Mustafa para impedir que le hagan pagos ilegales, porque están basamentados en unos contratos ilegales. Entonces vamos a ver en detalles qué fue lo que aconteció. Te explico con detalles. Mira, en el 2003, Miguel Vargas Maldonado hace un contrato leonino y oneroso para el Estado con Mustafa Abu Nabais. Miguel Vargas Maldonado, como ministro de Obras como ministro de Obras Públicas, hace un contrato en el 2003, que es el contrato original. Es el original porque Mustafa viene vendiendo el asfalto al Estado desde el año 97, pero eran compras esporádicas que no respondían a un patrón ya de compromiso, un maridaje que se da entre el ministro de Obras Públicas y Pues resulta que entonces cuando Miguel Vargas hace ese contrato le da una cantidad de prerrogativas a Mustafa para hacerse dueño de todo el asfalto que se entraba al país. Y entonces cuando Miguel Vargas Maldonado sale, que llega Freddy Pérez le da continuidad a ese contrato, hace un nuevo contrato en los mismos términos de Miguel, pero hay que reconocer que Freddy Pérez le mejoró algunos aspectos del contrato leonino. ¿En beneficio al Estado? En beneficio al Estado, en beneficio del Estado. Siguió siendo un contrato oneroso y vil, pero hubo una cantidad de aberraciones que tenía el contrato de Miguel, que Freddy Pérez las corrigió, y entonces... Pero Freddy Pérez tuvo un acierto, y es que Freddy Pérez también se metió en el complot de todas las vainas del asfalto. O sea,
no, él fue mucho más decente y mucho más que el otro, pero siguió estando en el compinche con Mustafa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace este señor? Freddy Pérez le pone un articulado que cuando le da el contrato le dice, bueno, este contrato tiene validez si antes de un año la empresa Sallent Marine se compromete a instalar un laboratorio de análisis del producto que viene, un laboratorio moderno, científico, para determinar qué se estaba trayendo, si se estaba importando AC30 o RC2 o emulsión asfáltica. O sea, hay una cantidad de variedades. Te podían vender AC30, que es el producto más caro, y entregarte RC2, que como te asfalta como quieras, tú no tienes la capacidad como ciudadano común de saber si te están dando una cosa. Y para eso era necesario entonces instalar un laboratorio que no hay por cuenta, que no lo había. O mandar eso a otro lugar. Se manda a hacer análisis a empresas privadas, inclusive fuera de aquí, pero no se hace. Llega el barco, empiezan a despacharlo y no hay control. Entonces Freddy lo obligaba a instalarle al Estado como producto del contrato. Te estoy dando un contrato de 20 millones de dólares, entonces tienes que instalarme un laboratorio de asfalto. Pero el párrafo inmediato de ese articulado decía, si en un año este laboratorio no ha sido instalado, este contrato queda nulo de toda nulidad y se rescinde automáticamente. Eso es lo que se llama una cláusula penal dentro del contrato. Dentro del contrato, una cláusula penal que establecía la restricción del contrato, la resolución del contrato de manera automática si no se instalaba en un año. Era un contrato a 2 años, en un año. Entonces, ¿qué sucede? Que no solo no se instaló en un año, sino que 8 años después no se ha instalado ese proceso. Y entonces el contrato, a partir de ese año, pasa a ser nulo. Y yo te digo, bueno, si no fue nulo a partir de ese año, entonces cuando concluyó el contrato a los 2 años, como no se había instalado ese contrato no tenía absolutamente ninguna validez y dejó de ser contrato. ¿Qué hace Víctor Díaz Rúa cuando sustituye a los 2 años, sustituyó a Freddy Pérez? Que entonces, para no convocar a licitación y darle 40 millones de dólares a Mustafa en otro contrato petrolero de asfalto, entonces Víctor Díaz Rúa hace una adenda al contrato de Freddy Pérez. Sí. Entonces tú sabes que las adendas tienen una cantidad de condiciones. Tú no puedes hacer una adenda por el doble del monto del contrato original, porque se te permiten adendas hasta el 25% del monto del contrato original, de acuerdo a la ley 340. ¿Y de cuánto fue el aumento en este caso? Bueno, era un contrato de 20 millones el original y él le dio un contrato de 40 millones como una adenda para no hacer licitación y para no tener que... Pero ¿qué pasa? Que entonces, aunque se permiten solamente 2 adendas a un contrato, para evitar que se usen las adendas como un subterfugio para evadir las licitaciones que obliga la ley, entonces resulta que ellos llevan 14 adendas por un 1.500% del monto original. O sea, que es el contrato con más adendas que ha existido en la República Dominicana. En la República Dominicana lleva 14 adendas, pero adendas que son aberrantes. Una de esas adendas, por ejemplo, que establece Víctor Díaz Rúa, primero, se da una triangulación mafiosa que permite el lavado de activos. ¿Cómo es? Los contratos que está haciendo Obras Públicas, señor, una de las cosas que le da nulidad al contrato de manera automática, Obras Públicas está haciendo contrato con una empresa que ni tiene RNC, ni está en compras y contrataciones, registrada en compras y contrataciones, ni es suplidor del Estado porque no existe como compañía. La Sallent Marine no existe como compañía en la República Dominicana. O sea, eso es un nombre comercial. Un nombre comercial, pero no existe. No ni tiene registrado RNC, está. No está registrado. Entonces yo tengo la certificación. Te pido excusa por el expediente porque resulta que anoche lo dejé en el gobierno de la tarde y entonces no me dio tiempo a ir a mi oficina a armar, pero te tengo un expediente. Mira qué pasa, Marta. Tú sabes lo que es que hacer contrataciones, cuando para tú meter tu compañía te exigen que estés registrada en compra y contrataciones, que tú seas suplidor del Estado, eso es el primer que tú requisito tengas RNC. Para hacer negocio con el Estado. Tú tienes que estar registrado como empresa y por constituida. Supuesto, tener una certificación de la DGI de que tú no tienes deuda. Señores, en 8 años haciendo contratos por más de 170 millones de dólares de beneficios que ha obtenido Mustafa, no ha pagado 0 pesos con 0 centavos de impuesto al Estado porque no existe como empresa registrada. Entonces, ¿qué hace esa empresa? Sencillamente hace una triangulación mafiosa para el lavado de activos. Víctor Díaz Rúa le da un contrato a Mustafa a través de la Sallent Marine, que no existe. Entonces la Sallent Marine le hace una cesión de crédito a Sallent Petroleum, que es otra empresa de él que sí está registrada. La Sallent Petroleum, con ese contrato de Víctor, va al Banco de Reserva. Mira, me dieron 40 millones de dólares para una compra de un asfalto a PDVSA.
Entonces el Banco de Reserva le da en cesión de crédito avalada, garantizada por Obras Públicas. Obras Públicas le hace una carta de garantía a Salle Marín de esos 40 millones. Entonces el Banco de Reserva le da los 40 millones, entonces Mustafa compra el asfalto que nos va a vender al Estado Dominicano. Entonces con el dinero del Estado Dominicano, Mustafa está comprando un asfalto que le vende al Estado Dominicano. ¿Y tú sabes lo que dice el contrato? Que todos los intereses, costos financieros y gastos de cualquier naturaleza en términos financieros los paga el Ministerio de Obras Públicas. Una operación privada de Salle Marín ganarse unos cuartos, lo paga el Ministerio de Obras Públicas, la totalidate de los costos financieros, intereses, mora, todo ese tipo de cosas. Pero repíteme eso, para ver si fue que yo entendí mal. Bueno, yo te lo voy a poner sencillo. Yo necesito que tú me vendas un carro. Entonces mira, yo quiero comprarte un carro, pero yo te voy a prestar el dinero de tú comprar el carro que tú me vas a vender a mí, ¿verdad? Por el favor, ¿verdad? Por el favor. Tiene que ser un favor. Entonces, Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa le da contratos a Mustafa. Mustafa le da una cesión de crédito a otra empresa que sí existe, porque Víctor le da contrato a empresa inexistente. Para que le cobre. Para que le cobre. Entonces, se hace una cesión de crédito. Sallent Petroleum va al Banco de Reserva con un contrato. Mira, Obras Públicas yo le voy a vender 40 millones en asfalto. Préstame ese dinero que cuando yo le vendo a Obras Públicas te está garantizando con una carta que Obras Públicas te paga a ti al Banco de Reserva. Entonces Obras Públicas le paga al Banco de Reserva directamente. Con dinero tuyo del Estado Dominicano te están vendiendo a ti un asfalto que te están cobrando unos ¿Y le intereses. pagó siempre Obras Públicas? Sí, siempre se pagaba porque ahí era que estaba el rejuego de las comisiones. Claro. Y el dinero que salía del país. Por ese dinero el Estado no recibe un centavo de beneficio. ¿Qué pasa? Que la ley establece, la ley de impuestos sobre la renta, que si tú estás haciendo negocio con una empresa extranjera, tú tienes que retener el 29% de impuestos. Obras Públicas tenía que retenerse el 29%. No se le retuvo un centavo. Un centavo en 8 años no se le retuvo a Mustafa. Y además, todos los costos financieros de todas las líneas de crédito que le abrió el Banco de Reserva la pagó Obras Públicas. Los costos financieros, o sea, yo voy a hacer negocio contigo, tu empresa tiene que buscar un capital para venderme el producto a mí, pero yo te pago todos los préstamos que tú cojas, yo te pago los intereses de todos los préstamos y las moras y los costos. Pero se lo descontaba. No le descontaba absolutamente nada, estaba dentro del contrato, que además del pago que le hacía, también le pagaba todos sus costos financieros adicionales. Entonces, esto eran aberraciones tras aberraciones, porque nadie puede... Primero, Obras Públicas no tiene calidad para exonerar de impuestos. Increíble. Obras Públicas no tiene calidad para exonerar de impuestos a ninguna empresa. Pero Obras Públicas no tiene autoridad para hacer un contrato leonino, lesivo, con dolo, hasta en el encabezado. Sí. Obras Públicas no tiene autoridad para eso, mucho menos para hacer ese tipo de cosas. Mucho menos para hacer Obras Públicas se arrogaba funciones eliminándole los impuestos, una evasión de impuestos porque complicidad en la evasión de impuestos, porque Obras Públicas no le cobraba el 29% que le tenía que retener y Obras Públicas le daba exoneración de todos los costos financieros porque Obras Públicas asumía lesivamente para el Estado Dominicano los costos financieros de un particular en transacciones privadas que está haciendo con el Estado. Como si todo esto fuera poco, Marte Piantini, resulta que Obras Públicas en ese contrato, violando la Constitución de la República, le da el monopolio del transporte del asfalto a República Dominicana a Sallent Marín. Un monopolio absoluto hasta el punto que si algún barco de asfalto entraba a la República Dominicana que no lo trajera Mustafa, había que pagarle 10 centavos de dólares por cada galón que ingresa al país para compensar el monopolio que tiene Sallent Marín del transporte del asfalto. Pero eso ya no es un monopolio, eso es un atraco a mano armada. Un atraco. De parte del Estado. Pero yo voy a ir más lejos. Asfalto que mandaba Venezuela, PDVSA, dentro del acuerdo de Petrocaribe, que llegaban barcos de Venezuela, de PDVSA, que llegaban a República Dominicana, todo ese asfalto otorgado solidariamente por el gobierno de Chávez a la República Dominicana, tenía que pagar los 10 centavos de dólar por cada galón a Mustafa. Y entonces Mustafa es enemigo del gobierno de Chávez porque Mustafa financió a Carlos Andrés Pérez en los atentados que intentó hacer contra Chávez cuando se estaba derrocando a Chávez. Y qué raro que no reaccionó el gobierno venezolano. Reaccionó, en un momento llegó a parar el embarque de asfalto porque venían a los hilos de Mustafa.
y el gobierno venezolano paralizó por tres embarques consecutivos, exigiendo al gobierno dominicano que un enemigo del gobierno de Venezuela no De podía hecho, estar siendo el aquella principal vez salió enemigo. algo parecido. Lo que pasa es que la gente nos olvidamos Sí, de esas cosas. aquella vez surgió. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno venezolano reaccionó indignado. ¿Cómo es posible que un enemigo que está usando los recursos que obtiene del asfalto de Venezuela para conspirar contra el gobierno de Hugo Chávez, ese señor va a estar siendo beneficiado por el Estado Dominicano, por Dios, hasta por prudencia, por solidaridad, por respeto al gobierno de Chávez? Bueno, eso estaba aconteciendo. ¿Y qué pasó en ese momento? Porque eso como que se medio diluyó. Bueno, primero se le habló mentira al gobierno venezolano, se le dijeron, no, espérate, que no hay nadie que pueda... Entonces, todo ese tinglado que se estaba armando en torno a Mustafa, empezaron a disfrazarlo para engañar al gobierno venezolano y entonces lograr que penetrara el asfalto a los hilos de Mustafa. ¿Qué sucede? ¿Bajo qué alegato? De que el gobierno que dominicano no había dónde ponerlo, pero que eso era que era el simplemente único lugar que había almacenamiento, siendo algo falso, porque aquí hay como 3 o 4 lugares que tienen para almacenar asfalto. Entonces, ¿qué pasa con ese asfalto? Un cargamento que trae la refinería dominicana de petróleo para un asfalto para venderlo a los diferentes suplidores de carreteras y obras del Estado, resulta que Mustafa hace un contrato con la refinería donde le cobra 25 centavos de dólar por almacenamiento y manejo de ese asfalto desde sus instalaciones y le cobra al Ministerio de Obras Públicas 91 centavos de dólar por el mismo almacenamiento. Entonces le está cobrando a la refinería 25 centavos por almacenar un asfalto que compró la refinería a su socio de Obras Públicas, entonces le está cobrando 91 centavos. A su socio de Obras Públicas que lo ha tratado tan mal, dicho sea de paso. Bueno, 4 veces, Marte, 4 veces el precio que le cobraron a la refinería. Esto no puede ser. Pues viene y tengo en el expediente que te voy a entregar, hay una carta de Víctor Díaz Rúa pidiéndole a la refinería que saque de su contrato el pago que le está haciendo a Mustafa, porque sencillamente él le va a pagar en obras públicas. Entonces el presidente de la refinería, Francisco Méndez, dice, espérese un momento, si yo estoy pagando 25 centavos de dólar y usted está pagando 91 centavos de dólar, el Estado sale muy perjudicado por allá, déjelo que lo paguemos nosotros por aquí como a 25, no, dijo que no, que era obras públicas que tenía que pagar el almacenamiento. Entonces, Obras Públicas, a través de su incumbente, Víctor Díaz Rúa, y socio de Mustafa, en este caso, en vez de defender los intereses del pueblo y del Estado, su gobierno, estaba defendiendo los intereses de él y de Mustafa. ¿Cuánto es la comisión si yo te doy, por ejemplo, un 20% de 25 centavos, ¿cuánto te toca? 10 centavos, ¿verdad? Bueno, ponte 5 centavos. Ponte tú lo que tú quieras, no importa. Pero ¿cuánto es el 20% de 91 centavos? O sea, el 20% de 91 centavos es notablemente mayor que el 20% de 25 centavos. Entonces, porque el asunto es ganar. Sí, pero el problema es que está cometiéndose un atentado contra el erario. Y entonces tú sometiste el documento ante el DPCA. Con las pruebas de todo. ¿Cuándo fue que tú hiciste eso? Mira, nosotros empezamos en febrero del año pasado, pero era ministro. Tuvimos que ir ante el procurador porque Víctor era ministro. Por su condición de jurisdicción privilegiada. Al nuevo gobierno tenemos certificación. Primero, los contratos, ninguno fue registrado en la Contraloría General de la República. No están registrados esos contratos. Ya hay que verla. Tiene visos de nulidad por no estar registrados. Pero mira, el solo hecho de que esa empresa no esté registrada ya anula en proveedores del Estado, solo hecho ya te anula el contrato. El contrato tiene un vicio, un dolo, y eso anula el contrato. Inmediatamente, pero también el hecho de que estos contratos, adendas que superen lo que la ley te permite como adenda, no, eso tiene vicio por doquier. Hemos impugnado los contratos y entonces tienen un Weber ahí con un rejuego en obras públicas. Entonces, en este momento, ¿cuál es el estadio? Bueno, nosotros ahora mismo estamos procurando una cita con el Procurador General de la República a los fines de ver qué ellos han hecho con una investigación, porque si deposité un expediente con una querella, yo he hecho una querella, yo me he constituido en parte civil con la ONG Primero Justicia, hemos hecho un querellamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos saber si se ha investigado. Entonces, no es una denuncia, es una querella formal. No, una querella. Yo me constituí en parte civil y me querellé contra Víctor Díaz Rúa, contra Mustafa Abu Nabá, contra Sayen Marín, contra Sayen Petróleo. Entonces, estoy haciendo una querella formal. Entonces, estoy esperando los resultados de las investigaciones que tú le das al Ministerio Público.
Como ya no son funcionarios, nosotros estamos buscando la forma de que si el Ministerio Público en un tiempo razonable no ha podido responder, ver cómo nosotros podemos acudir a hacer un querellamiento directo. Directo ante el juez. Ante el juez. Vamos a seguir hablando de ese tema, porque la verdad es que esto no solamente es asombroso, definitivamente los dominicanos no salimos de una, y como que uno piensa que ya se curó de espanto, pero no es así. Esto para mí es uno de los escándalos más grandes del gobierno de Leonel Fernández. No le cambie.